No recuerdo qué envié por mail y qué no, pero debería haber enviado en el primer mail un link al YouTube de la carrera de especialización. Debería ser de la carrera, después pocas materias terminamos subiendo el material. De hecho, yo dentro de esta materia los videos están bastante viejos acá, bastante viejos, llegué a mitad del cuatrimestre pasado. Pero eventualmente subiremos los videos. Lo que quiero enfocarme ahora es en una lista en particular, o sea, si van al final a listas, hay una lista que se llama repaso, que no me acuerdo qué tanto, seguro lo mencioné en algún mail, pero al mencionarlo en el primer mail y no recordarlo más adelante, eh, creo que nunca más lo recordé. Dentro de esta que se llama repaso, eh, hay un montón de videos que no son realmente repaso. El nombre repaso es un nombre que le asignó Alejo en algún momento, y la realidad es que no son repaso, pero tal vez son útiles si alguno de ustedes tiene suelos, vengo aclarando, no es repaso. Entonces, todas estos videos son bastante útiles, no solo para repasar, sino para ver un poco más profundo algunos temas. Por ejemplo, repaso de no linealidad. Muy probable que en la carrera no hayan visto no linealidad. Entonces, son 40 minutos de no linealidades. Eh, a lo que voy hoy es más que nada, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de comportamiento no drenado, hay uno que se llama repaso tensiones efectivas, que tal vez les sirve, y otro que dice repaso resistencia al corte, que es muy importante lo que es suelo. El orden de estos videos más o menos sigue lo que vamos viendo en esta materia, más o menos. Fundaciones Feliz. aplica lo que estamos viendo ahora del TP2. ¿Te escucho? Se te escucha bastante entrecortado, la verdad. Hola. Hola, ¿me veis? Si se Ahora escucha, me se fijo. escucha cortado. Ahora me fijo si es internet o si es el video. Cierro esto que no es tan Dale, dale. relevante Yo más que nada y porque ahora para me cuando arranques con fijo la si es explicación, internet o para que si es te podamos el seguir. auricular. Eh, Dale. Sigue bastante la por acá. El siguiente tema va a ser excavaciones, por ejemplo. Y eventualmente cuando lleguemos a arcillas y acción diferida, vamos a ver estos de acá. Después vamos a pasar a túneles. Como que estas cosas sí, no están en audio. O me dicen que se escucha cortado. ¿Se sigue escuchando cortado? Justo ahora no, justo ahora ¿Se se escucha sigue bastante Escucho bien. un escuchando poco cortado? cortado, pero va a ser internet. Bien. Por las dudas, voy a ponerle una pausa a el Google Drive, ya que estamos, y al OneDrive de Fuga. Vamos a pausar esas cosas para que consuma menos internet. Avísenme si se sigue escuchando mal. Creo que era No, el internet que ahora estaba te escucho mejor y de hecho se mandado. te ve mejor. Sí, es que estaba justo. Generalmente le da el internet para subir modelos de Plaxis pesados y la clase, pero hoy estuvo andando peor. Bien, retomando lo que estaba diciendo, la clase de hoy es, la primera parte, la parte teórica es comportamiento no drenado de suelos, la segunda parte es factor de seguridad para fundaciones. Y esto de comportamiento no drenado está muy vinculado a lo que vimos en la clase pasado de plasticidad con endurecimiento. Si hay una de las cosas importantes que deberían sacar de esta materia es que para poder modelar suelos requerimos plasticidad con endurecimiento. Ya en la clase pasada hablamos de la importancia de captar deformaciones permanentes en suelos para trayectorias drenadas. Los suelos en particular no tienen comportamiento elástico, entonces es extremadamente importante que podamos captar deformaciones permanentes y
degradación de material. Plasticidad es un método para hacer eso y es el método más usado dentro de mecánica del continuo. Existen otras formas de captar degradación, pero bueno, plasticidad es el más utilizado y lo que estamos viendo en este sector de la materia es plasticidad con endurecimiento, en particular con lo que es HSM y después con lo que es HSS. Ya dije varias veces, existen muchos otros modelos, pero en general esta idea de que las deformaciones totales se pueden dividir en una parte elástica y una parte plástica es crucial para lo que es comportamiento de suelos. Y eso aplica también a lo que es comportamiento no drenado. La materia debería ser geotecnia numérica y enfocarnos en la parte numérica, pero para poder hablar de la parte numérica, primero vamos a hablar de lo que es el comportamiento no drenado para ver qué es lo que queremos simular. O sea, es un comportamiento físico que queremos simular con nuestros modelos. Y nuestros modelos de alguna forma tienen que captar este comportamiento. En esta materia veremos comportamiento no drenado estático. No vamos a ver la parte dinámica, la acumulación de presiones de poro. Eso se va a ver en Geotecnia Numérica 2, para aquellos que quieran cursar Geotecnia Numérica 2. Bien, entonces, para lo que es un resumen de lo que es comportamiento no drenado, hasta ahora venimos hablando mayoritariamente de lo que es drenado. Comportamiento drenado, dicho mal y pronto, es cuando no tenemos presión de poros. Y eso se genera en un sólido saturado. Por ejemplo, si tenemos nuestro suelo con nuestras partículas saturadas de agua, si está saturada de agua, pero el incremento de carga es muy lento, el fluido, no toma esa carga y se escapa. O sea, inicialmente, ante un aumento de carga, lo que más, o sea, esta carga parte la toma el esqueleto sólido y parte la toma el fluido. ¿Cuánto toma cada uno? Es un juego de rigideces, como todo en los sólidos. Mientras más rígido es, más carga toma. Y el agua es mucho más rígida que el suelo. Entonces, instantáneamente, el agua quiere tomar prácticamente toda la carga. El tema es que cuando ese agua toma carga, levanta presión, y cuando el agua levanta presión, quiere empezar a moverse debido a esa presión. Llamamos entonces comportamiento drenado a cuando el aumento de carga es tan lento que esa presión no llega a generarse porque se disipa. Apenas quiero meter una carga, a un incremento de carga, hay un pequeño incremento de presión de poro, pero eso fluye y se disipa. Entonces, se va a comportar drenado sin generación de presión de poro si la carga es lenta o si el material es muy permeable. Las arenas, en la mayoría de los casos, tienen una permeabilidad bastante alta, entonces, en muchos casos, las arenas terminan trabajando de forma drenada. Pero las arenas, ante cargas muy repentinas, pueden pasar a comportarse no drenadas. Las arcillas, en cambio, las arcillas como son mucho menos permeables, 10 a la menos 10 metros por segundo podemos llegar a tener, es más común que las arcillas, digamos que tienen un comportamiento no drenado, porque esa menor permeabilidad genera que se levante presión de poro. Pero bueno, tenemos un sólido, está lleno de agua. Si el incremento de carga es lento, el flujo escapa, no genera presión de poro. Decimos entonces que sigma 3 se mantiene constante, que el confinamiento se mantiene constante y que el volumen cambia. Esto es un resumen de lo que es un comportamiento drenado. Obviamente, si el sólido no tiene agua, es lo mismo que drenado. En realidad está, entre comillas, mal dicho, drenado, porque drenado implica que está drenando el agua. Si está seco, no está drenado, pero a efectos de comportamiento, el suelo seco es un caso que no tenemos generación de presión de poro. Como segundo caso extremo, tenemos el caso no drenado, donde la carga es rápida, es tan rápida que no permitimos que el fluido drene. Como no drena, levanta presión de poro y me cambia la presión de confinamiento. Como el fluido es incompresible,
decimos que la deformación volumétrica es igual a 0. Y tenemos dos casos, drenados y no drenados, y la realidad es que los dos casos no son reales, son extremos posibles de un comportamiento del suelo y siempre el suelo va a estar en algún lugar del medio. Nunca tenemos algo que no genera ninguna presión de poro. Y tampoco tenemos algo que no genera deformación volumétrica. Siempre vamos a estar en algún lugar intermedio y que tanto nos acerquemos a uno o que tanto nos acerquemos al otro va a depender de la velocidad de la carga, la permeabilidad del material y la compresibilidad del material. O sea, es la fórmula de Terzaghi de consolidación. Eso es lo que termina dictando el comportamiento del sólido. Ahora, modelar toda esa física es extremadamente complicada y entonces solemos caer en el caso de asumimos perfectamente drenado o asumimos perfectamente no drenado. El caso no drenado es físicamente mucho más complejo y es lo que es una de las componentes que hace el comportamiento de suelos extremadamente interesante, porque no es solo cómo se deforman las partículas del sólido, sino que es cómo esa partícula del sólido con su estructura interactúa con ese fluido generando presiones de poro. Bien. Ahora, ¿cuál es más drenado? ¿Qué tipo de comportamiento es más resistente? Drenado o no drenado va a depender del material y va a depender de cómo es las cargas que estamos generando. Por ejemplo, si tenemos un material que de forma drenada aumenta el volumen, o sea, un material que dilataría, este material cuando es drenado quiere aumentar su volumen. Pero ahora en comportamiento no drenado decimos que el volumen es constante, o sea, no hay cambio de volumen. Quería aumentar volumen, no puede aumentar de volumen debido a que la carga es no drenada y eso disminuye la presión de poro. Lo voy a escribir de alguna forma. Esto acá quería tener un épsilon volumétrico positivo, porque es un material dilatante, pero porque es no drenado, épsilon volumétrico tiene que ser igual a 0. Y entonces ese suelo que se quería expandir no se puede expandir y básicamente se agrega un confinamiento que disminuye la presión de poro. Y al disminuir la presión de poro, el comportamiento no drenado tiene un aumento de confinamiento y el aumento de confinamiento hace que la resistencia suba. Esto de acá son nomenclatura vieja para decir U de undrained, no drenado, y S de slow, lento, drenado. Entonces, un material dilatante tiene un aumento de su resistencia en comportamiento no drenado. Porque esa presión de poro negativa, digamos, disminución de presión de poro o generación de succión, si estamos en presión de poro nula, eso aumenta la resistencia. Entonces, no siempre el comportamiento no drenado es peor. No es que siempre la presión de poro es mala. Si bajamos esa presión de poro, aumentamos el confinamiento, aumentamos las tensiones efectivas, aumentamos la resistencia y la resistencia no drenada es mayor que la resistencia drenada. O la carga rápida da más alta la carga que soporta que la carga lenta. Esto pasa siempre que de forma drenada aumente el volumen. Y aumenta el volumen o los materiales dilatantes o también, por ejemplo, los materiales donde los desconfinamos. Cuando hacemos una excavación y sacamos carga, al sacar carga, el material quiere aumentar el volumen. Y entonces, al aumentar el volumen, el comportamiento no drenado resiste más. Siempre que generamos que de forma drenada hubiese aumentado el volumen, de forma no drenada aumenta su resistencia. En contraposición, si cuando está drenado reduce su volumen, quería reducir su volumen
cuando era drenado, quería achicarse. Ahora, como tengo deformación volumétrica igual a 0, no lo permito que se achique, y al no permitir que se achique, tengo que generar una presión para afuera, que me aumenta mi presión de poro, que me reduce mi confinamiento, y el círculo, o sea, la circunferencia se achica, la resistencia se achica, y la resistencia no drenada es menor que la resistencia drenada. O sea, si la carga es rápida, va a resistir menos que si la carga hubiese sido lenta. Entonces, ¿cuál resiste más? Depende de qué le está sucediendo al suelo. Siempre que si quería reducir el volumen, va a resistir más de forma drenada. Si quería reducir el volumen, va a resistir menos de forma drenada. Si quería aumentar el volumen, va a resistir más de forma drenada. Solemos decir que el material dilatante, que esto es material dilatante y esto es material contractivo, pero no solo depende del estado del material, sino depende de la dirección de la carga. Porque no es lo mismo agregar carga que reducir. Bien, entonces, tenemos dos casos extremos posibles, el drenado y el no drenado. Y si tenemos un material donde la velocidad de carga es mayor que la disipación de poro, tengo que analizar ambos casos. O sea, si la velocidad de carga es tan alta que le estamos ganando a la disipación de esa presión, tenemos que ver qué caso es peor, porque el material puede trabajar tanto de forma drenada como no drenada. Y tenemos que analizar ambos casos. Si tenemos un problema donde la velocidad es lo suficientemente lenta, podemos no tener en cuenta el comportamiento no drenado, pero si la carga puede llegar a ser rápida en algún momento de su historia, tenemos que analizar tanto el comportamiento no drenado como el drenado. Esto de acá, estrictamente hablando, está mal. No siempre que sea corto plazo quiere decir no drenado. Podemos tener cortos plazos drenados. Lo que no podemos tener es un largo plazo no drenado. Porque no tiene sentido. Porque justamente el comportamiento no drenado es temporal. El comportamiento no drenado es ese momento inicial donde la carga es rápida y no la pudo disipar. Siempre a largo plazo disipamos. Siempre el largo plazo es drenado. El corto plazo también puede ser drenado. Lo que se refiere a la diapositiva es que el corto plazo, bajo esta condición de velocidad de carga alta, termina trabajando no drenado. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien, creo que no dije nada raro, pero es clave entender el comportamiento no drenado físicamente bien, para después meternos en la parte numérica. Igual vamos a seguir hablando un poco más del comportamiento no drenado. Entonces, cuando después tenemos que ver qué tipo de análisis hacer es, bueno, si tengo un aumento de carga, o sea, la carga aumenta y el suelo es blando, es decir, un suelo contractivo, cuando aumente esa carga, mi material va a contraer. Hubiese contraído, siempre yo digo el material va a contraer, está mal dicho, hubiese contraído en una trayectoria drenada, pero como trabaja no drenado, no puede contraer, me levanta la presión de poro, me reduce la resistencia, y entonces no drenado es peor, y entonces nos conviene analizar primero el caso no drenado. Siempre tengo que chequear los dos, o sea, esto que vamos a hacer ahora de pensar cuál es el peor, está bueno pensar cuál es el peor, pero después en un caso práctico verificamos tanto drenado y no drenado. Pero yo sé que si aumenta mi carga, mi suelo es blando, está suelto, el suelo suelto va a contraer en trayectoria drenada, no drenada va a bajar su resistencia y va a ser peor. En cambio, este mismo suelo en descarga es lo contrario, porque en descarga baja mi carga, mi suelo suelto en descarga dilata, y entonces es peor la resistencia drenada. Porque ese mismo suelo en una trayectoria no drenada
hubiese aumentado su confinamiento, hubiese resistido más. Entonces, un suelo suelto, cuando aumento la carga, es peor no drenado. Cuando bajo la carga, es mejor, es más resistente drenado. Lo contrario, si el suelo está denso. Si ahora mi suelo está denso, cuando aumento la carga, el suelo va a querer dilatar. Como va a querer dilatar en trayectoria drenada, en trayectoria no drenada hubiese aumentado su resistencia, y entonces el peor caso es drenado. Por último, tenemos nuestro suelo denso en descarga. El suelo denso en descarga va a querer contraer si estuviese drenado, no va a poder contraer, va a bajar su resistencia, etc. ¿Se entiende hasta acá? Denme un segundo que cierro el WhatsApp de la otra computadora que me va a molestar eso. Bien, disculpen por eso. Bien. Lo que es importante es que esto no pasa solo durante la construcción o durante la evolución de nuestro problema, sino que puede pasar en cualquier momento. Y como ejemplo, el ejemplo más típico que se habla es el silo de Transcosna, nunca me acuerdo el nombre, que lo que pasó acá es, el silo se construyó, o sea, fíjense que el edificio está entero y la construcción del silo está entero. La estructura esa es bastante pesada. Adentro de la estructura se iba a llenar de granos, como se suelen llenar los silos. Se construyó y como la estructura está bien entera, claramente la construcción se terminó. Una vez terminada la construcción, se puso en marcha, se empezó a llenar el silo por adentro y el llenado de ese silo se hizo a velocidades muy altas. Durante la construcción, como se va construyendo más lento a lo que nos permiten los métodos constructivos, durante la construcción la evolución de las cargas fue drenada. Estaban dejando tiempo para disipar presiones de poro. No a propósito, sino simplemente como se fue dando. Como se construía lento, construían una cierta altura, esa altura del peso del hormigón generaba una carga que aumentaba la presión de poro, pero como la siguiente etapa constructiva se hacía lento, esa presión de poro que generaba se disipaba y cuando llegaba a la nueva etapa constructiva nunca subía tanto la presión de poro. En cambio, cuando se puso en marcha, empezaban a tirar grano y tiraron velozmente, porque ahí no había razón para esperar. Tiraron velozmente, fue muy alta esa velocidad de carga, no pudo disipar la presión de poro, se comportó no drenado y falló la base. Y falló como la típica falla no drenada, que es una circunferencia casi perfecta de ese estilo. Cuando pasa esto, que el aumento de carga del grano se comportó de forma no drenada. Pero una vez que empiece ese comportamiento no drenado, todo el peso, o sea, el suelo no drenado tiene que resistir el peso de todo el material. No es solo la componente de grano que tiene que, o sea, no es la resistencia no drenada no debería haber resistido solo la componente grano, sino la carga completa del silo. Una vez que activamos ese comportamiento no drenado, esa nueva resistencia que tiene el suelo, porque el suelo perdió su resistencia, porque el suelo perdió tensiones efectivas, perdiste tensiones efectivas y ahora toda la carga, grano y peso propio de hormigón, tiene que ser resistido y por eso falla y se nos fue de costado. Esto es algo
relativamente, era algo relativamente desconocido en lo que es comportamiento de suelos. O sea, si nos fijamos en libros históricos de suelos, todo el tema del comportamiento no drenado no se eh, estudiaba de forma correcta. O sea, recién en los finales de los 90 empezó a haber buena física descriptiva de todo esto, y uno de los artículos más conocidos es el LAD 1991. Recién dije finales de los 90, me equivoqué. Finales del siglo pasado se empezó a ver esto de forma correcta. Hay artículos anteriores a LAD, pero este artículo de LAD es muy famoso y fue uno de los primeros en intentar explicar esta física de forma correcta. Al día de hoy todavía hay mucha gente que sigue trabajando con ángulos de fricciones, ángulo de fricción no drenada o esas cosas. Todo eso no es física correcta. Ladd ya en su artículo empezó a explicarlo esto mucho mejor y hoy en día ya es sabido por toda la geotecnia, pero al ser algo todavía relativamente moderno, o sea, para lo que es ingeniería, 30 años es muy poco. La mayoría de las cosas que sabemos de ingeniería son iguales hace 100 años. Así que todavía el tema del comportamiento no drenado sigue siendo algo que sigue sin ser bien tratado en varios estudios. Felipe, ¿te puedo una pregunta? Sí. Es en realidad 2 filminas para atrás, pero no te quería interrumpir. De estos casos, el único que no me cierra del todo, o que no logro entender, es el de descarga con material duro, que dice que contrae. No veo cómo la descarga genera contracción. ¿Será que quizás en realidad lo que se refiere con carga o descarga es si es una trayectoria de corte o de consolidación? Descarga se refiere a que se remueve la carga. Claro, en realidad no es, o sea, depende. Sí, si tenés un triaxial con sigma 3 constante y levantás con sigma 1. Claro, pero ¿por qué contrae? ¿Por qué contrae? Eh, No, o sea, quizás no me lo tengo que tomar tan literal, no sé, no sabía si había algo que no estaba viendo yo o no había entendido bien de esto. Igual déjame pensar, o sea, tu pregunta, ¿por qué contrae? O sea, cuando tengo un suelo, a ver cómo lo podemos. O sea, el primer caso es básico, lo entiendo, tengo un suelo blando, lo cargo, ese suelo obviamente va a contraer. Si tengo un suelo blando y lo descargo, ese suelo va a dilatar. Hasta ahí voy joya. Si tengo un suelo duro y lo cargo, me imagino una trayectoria, un comportamiento a corte, entonces entiendo que dilata, porque es un suelo dilatante. Pero el último caso es el único que no lo logro ver. Es que ese suelo dilatante, o sea, lo estás empujando, lo empujás y se expande. Se expande. En realidad, lo que termina pasando, lo empujás y se te da un poquito de costado, pero la deformación, o sea, te baja un poco en esta dirección, pero te crece más en la gota, entonces el volumen aumenta. Ese es el caso este que sí que sí ves. Y el de descarga, está bien, es una Está descarga. aumentando el volumen. Estás cargando y a medida que cargas aumenta el volumen. Ahora, vos cuando lo descargas, el suelo se te vuelve, al descargar, te levanta de vuelta, pero también en la trayectoria transversal, o sea, la deformación epsilon 2 y epsilon 3, te baja. Sería como el inverso del caso anterior. Sería el inverso del caso 3. Listo, ahí lo veo mejor, gracias, me sirvió eso. Igual es más raro de ver, estos dos acá son mucho más sencillos. Estos dos abajo son más raros y es cierto que este es más extraño, porque es extraño decir que yo le saco carga y me está contrayendo. Pero es el contrario dilatante, o sea, estás dilatando en un sentido y cuando querés sacar la carga que dilata, te contrae.
Perfecto, sí, sí. Estaba tratando de traducir esto a mi cabeza y ahí lo entendí. Perfecto. Gracias. Venía por acá, venía por acá. Bien. El artículo de LAD habla de un montón de cosas. El artículo de LAD es extremadamente largo. Ahí dice, lea el capítulo completo, que lo dijo Alejo. Yo nunca lo leí, el artículo completo. Es un paper muy largo, pero es un paper muy famoso. Y es el paper de referencia para explicar nuevamente estos comportamientos que antes no se trataban de forma correcta. O sea, justamente habla de cómo el fenómeno de comportamiento ordenado, generación de presión de poro. En este caso particular, queremos hablar de que en ese documento justamente explica de que independientemente de cómo venía comportándose esa estructura, si nosotros superamos su resistencia no drenada y hay cualquier cosa que active esa resistencia no drenada, todo el suelo va a trabajar de forma no drenada y va a fallar. Es decir, tenemos una estructura que viene trabajando trabajando de forma drenada. De forma drenada, supera la resistencia no drenada, pero mientras sea drenado, sigue siendo estable. Si yo construyo de forma lenta, es estable. Superó la resistencia no drenada, pero como era lento, sigue siendo estable. Ahora, si hay algún tipo de carga, algún tipo de acción que active la resistencia no drenada, ese punto que era estable pasa inmediatamente a estar del lado inestable del problema, falla, colapsa. Y esa acción que genera el comportamiento no drenado puede ser una acción muy pequeña. O sea, no es toda la carga que trabajó no drenado, trabajó drenado, algo activó comportamiento no drenado y colapsa. Como cualquier cosa, como hay muchas cosas que pueden activar ese comportamiento no drenado, lo que recomiendan y lo que justamente menciona Calad es de que tenés que verificarlo completamente por comportamiento tenés que verificar completamente la resistencia no drenada, por más que durante la construcción y hasta ese punto trabajó de forma drenada. No importa, vamos a ver acá, eso se va a accionar, esa resistencia se va a accionar independientemente del comportamiento drenado anterior. El tema este está extremadamente vinculado a lo que son disparadores y ese tipo de cosas muy comunes en otras estructuras. El tema particular de disparadores, vamos a hablar en geotécnica numérica 2, así como el problema del ablandamiento no drenado. Existe algo que se llama ablandamiento no drenado, lo digo, tiro la palabra. Todo eso lo veremos en geotécnica numérica 2. En esta materia nos limitaremos a trayectorias más comunes de comportamiento no drenado, que no ablandan, pero que siguen siendo un problema en lo que es posible resistencia de suelo. Entonces, esta cita es para recordar de que si existe cualquier cosa que pueda detonar en algún momento la resistencia no drenada, tenemos que verificar la resistencia de ese suelo en condiciones no drenadas. Ahora sí, pasamos a lo que es cómo podemos modelar este comportamiento. En el curso primero hablamos de plasticidad perfecta y después hablamos de plasticidad con endurecimiento. Ya venimos criticando la plasticidad perfecta por otras razones y vamos a criticar más plasticidad perfecta, en particular por lo que es el comportamiento no drenado. En tanto plasticidad perfecta como plasticidad con endurecimiento, lo que tenemos es que las deformaciones totales se dividen en una parte elástica y una parte plástica. Nos interesa ahora en particular la deformación volumétrica. Y cuando tenemos plasticidad perfecta, inicialmente solo tenemos deformaciones elásticas hasta que llega a la superficie de falla y a partir de ahí solo tenemos deformaciones plásticas, por ser plasticidad perfecta. Cuando esto es drenado, no nos genera tanto problema. Si tenemos algo drenado monotónico, la plasticidad perfecta funciona bien. Vamos cargando, la trayectoria es 1 en 3 y tenga o no tenga dilatancia, independientemente del resto de los parámetros,
la resistencia siempre es 1 en 3. Y tenemos una trayectoria que va aumentando en esa dirección hasta llegar a la superficie de fluencia. Me quedó mal la animación del video, pero ahí debería haber aparecido una flecha así, donde en trayectoria drenada capta bien la trayectoria drenada. Ahí no tenemos un problema en carga monotónica. Ahora, cuando tenemos comportamiento no drenado, lo que tenemos es inicialmente solo deformaciones elásticas. Si inicialmente tenemos solo deformaciones elásticas, esto es igual a 0. Y adicionalmente, si estamos en condiciones no drenadas, si estoy en condiciones no drenadas, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto debe ser igual a 0. Y si mi deformación elástica es igual a 0 por limitación del problema, o sea, yo le estoy diciendo esto por comportamiento no drenado y plasticidad perfecta me dice esto por plasticidad perfecta, sale esto como conclusión. Esto como conclusión indica presión constante. Si la presión es constante, lo que hace esto es moverse así, hasta que llega a la superficie de fluencia. Esto no es el comportamiento que debería haber tenido en trayectoria no drenada. Una trayectoria no drenada real, justamente como mi suelo se va contrayendo, al contraer levanta presión. Perdón, como mi suelo quería contraer y no pudo contraer, como quería contraer, levantó presión de poro y deberíamos tener algo que se incline hacia el costado, que no es lo que sucede. Entonces, en trayectoria no drenada, esto está haciendo así, hasta acá, y debería haberse movido para acá. Esta trayectoria lo hace independiente del valor de dilatancia que yo le asigne, porque esto es simplemente comportamiento elástico. Es elástico hasta acá. Y ahora, en función de la dilatancia, cambia el comportamiento. Si no tengo dilatancia, se queda ahí quieto. Porque si no tengo dilatancia, esto debe ser igual a 0. Justamente la dilatancia me dice las deformaciones volumétricas plásticas. En cambio, si tengo dilatancia positiva quiere decir en trayectorias drenadas hubiese querido dilatar. Si en trayectoria drenada quería dilatar, esto, al revés, porque tengo signos correctos. En trayectorias drenadas hubiese querido dilatar, entonces cuando tengo dilatancia positiva, la formación volumétrica plástica baja, esto es igual a 0, y por lo tanto la deformación volumétrica elástica tiene que aumentar, eso me aumenta las presiones de poro, y lo que hacen, ahora sí finalmente apareció esto que tenía que haber aparecido antes, lo que hace es, se mueve hasta acá, y si la dilatancia es positiva, se va para allá. Si la dilatancia era negativa, sube hasta acá, y de acá se va para allá. Y esto lo que hace entonces es plasticidad perfecta, porque lo estamos limitando a no tener deformaciones plásticas por tener plasticidad perfecta, no deformaciones totales, lo cual me mata este término. Si no tengo este término, queda fijo acá. Recién cuando llega a la superficie de fluencia, esto puede tener un valor distinto de 0, y al tener esto un valor distinto de 0, esto puede tener un valor distinto de 0, lo que permite que se muevan las presiones. Y esto no es un comportamiento de suelos correcto, y no solo no es correcto, sino que es peligroso. Voy a marcar en azul nuevamente lo que debería haber hecho. El suelo debería haber hecho algo así. Y esta resistencia es menor que esta. O sea, el modelo predice este comportamiento
cuando debería haber dicho este valor máximo de Q. Entonces, plasticidad perfecta no capta bien este comportamiento. En cambio, cuando tenemos plasticidad con endurecimiento, esto trabaja distinto. Como antes, esto se mantiene, pero ahora cambia cuando pueden estos ser distintos de cero. Si estoy en comportamiento drenado, esto no cambia. Sí cambia la física, porque en realidad es cuando me muevo desde acá hasta acá, lo que está pasando es que está endureciendo. Como está endureciendo, mi superficie de fluencia va evolucionando, el ángulo de Morgulom aumenta hasta llegar a su valor máximo, el ángulo del phi movilizado aumenta hasta llegar al phi máximo. Entonces se mueve en trayectoria drenada 1 en 3 hasta acá. Cambia la física, pero en la curva es la misma recta 1 en 3. Ahora, en comportamiento no drenado, el comportamiento es totalmente distinto. Cuando tengo comportamiento no drenado, como tengo plasticidad perfecta, desde que empiezo a deformar el suelo, tengo deformaciones plásticas. Y esas deformaciones plásticas inicialmente son deformaciones volumétricas negativas. Mi suelo se va contrayendo, se hubiese querido contraer. Como el suelo se hubiese querido contraer, pero todo esto debe ser igual a 0, la deformación elástica lo compensa y levanta la presión, levanta el confinamiento, perdón, baja la presión, baja el confinamiento, y al bajar la presión, baja la resistencia y hace esta curva. Esta curva en plasticidad con endurecimiento se da de forma directa y es función de estas dos cosas. Mientras más deformación plástica tenga, más va a caer esta curva. Y esa caída de la presión puede justamente ser asimilada a lo que hubiese generado presión de poro. Este modelo, plasticidad con endurecimiento, cuando usamos HCS de esta forma, o HCM, o cualquier modelo, el modelo en realidad no tenía intrínsecamente algo que le decía, esto es la presión de poro. Lo que tiene es un sistema de ecuaciones físicos donde cambia deformaciones plásticas, que cambian deformaciones elásticas, las deformaciones elásticas están asociadas a una presión, entonces podemos captar esa disminución de la presión que físicamente podemos atribuir a la presión de poro. Y después haciendo cuentas, hago la diferencia entre lo que termina teniendo con respecto a lo que empezó y puedo calcular lo que hubiese sido la presión de poro generada. Entonces, cuando tenemos plasticidad con endurecimiento en trayectorias de volumen constante, podemos calcular una presión de poro. Y lo que es extremadamente importante es que esta resistencia no drenada, o sea, hasta dónde llega este punto, depende en parte de phi, o sea, depende en parte de esta recta, pero para esa misma recta yo podía tener esa curva roja o podía haber tenido esta curva roja o podría haber tenido esta curva roja. Para un mismo phi, todos estos puntos son posibles. ¿Y alguien me puede decir de qué depende en dónde termino? Y la rigidez volumétrica. Exactamente. Depende de la rigidez volumétrica. En realidad depende de la rigidez volumétrica elástica y plástica, pero el juego de esas rigideces es lo que me dice la resistencia no drenada. La resistencia no drenada está más vinculado a rigideces que a resistencia, porque depende de la presión de poro, y la presión de poro generada depende de qué tanto hubiese querido contraer o qué tanto hubiese querido dilatar, y contracción y dilatancia son términos de resistencia. Feli, Una una pregunta. sí. Perdón. Igual los modelos que hemos visto hasta ahora de plasticidad con endurecimiento, si no me equivoco, solamente tienen una matriz de rigidez para la parte elástica, ¿no? O también hay uno para la No, parte plástica. o sea, HCM, que es el único que vimos, tiene el EUR, que habla de este. Sí.
y después el E50 y el E edométrico, que hablan de estos, en función de qué trayectoria estás teniendo. Ok. Entonces, el juego entre esto y el G0, en realidad el G0 está medio que de este lado. No, el G0, perdón, estamos hablando de HSM. El G0 es el modelo que veremos en la clase que viene. El juego entre esas cosas nos dan resistencia. En el caso de HSM. Pero siempre vas a tener en todos los modelos algún parámetro vinculado a este, mayoritariamente algún parámetro vinculado a este. Cuando hablas de modelos tipo Cam Clay o la idea de arcillas, tenés el lambda y el kappa. Uno te habla más de uno y uno te habla más del otro, y la relación entre esos te dice cuánta presión de poro está generando tu modelo, en parte. Perdón, gracias. Los distintos modelos materiales hacen esto de forma distinta, pero la idea general es más o menos esto acá. Permitir una deformación elástica durante la trayectoria nos permite que cambie la presión. Una vez que llegue a este punto, después trabaja igual que plasticidad perfecta. Si no tengo más dilatancia, se queda acá. Porque una vez que toco esta superficie, la deformación volumétrica plástica lo define la dilatancia. Toqué este punto, no dilata, se queda quieto. Dilata, se mueve para allá. Contrae, se mueve para acá. Y nuevamente estoy hablando mal. No dilata y no contrae. Hablar de dilatancia y contractancia, no sé si existe esa palabra. ¿Qué tanto se contrae o tanto se dilata en trayectorias drenadas? En trayectoria no drenada, deformación volumétrica constante. Este suelo decimos que dilata, en realidad no está dilatando. Hubiese querido dilatar, sí, etc. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, el concepto Sí, de perdón, que la... perdóname. Te escucho. En la realidad, cuando tenés un suelo dilatante, ya durante la trayectoria de carga antes de llegar a la falla, la curva se va hacia la derecha. ¿Eso este modelo no es capaz de mostrarlo o porque Eso, no? en general, es un tema de laboratorio que los suelos no deberían irse a la derecha. Si tenés muy buen sistema de laboratorio, generalmente no se te va a la derecha. El suelo, si se te está moviendo a la derecha, quiere decir que se está dilatando inicialmente. Y los suelos inicialmente contraen, los suelos, inclusive los suelos densos, siempre tienen Bueno, un sector inicial que contrae y después se empieza a dilatar. Entonces, sí, lo que no, sí sí, tenés en siempre ciertos... Perdón, inicialmente contrae. es que si siempre inicialmente contrae, eso quiere decir que se te mueve para allá, por definición de contracción. Igual tenés razón, porque la parte donde se va para la derecha es digamos, luego de la falla. Entonces, está bien. Lo que sí suele muchas veces pasar es medio que se te va bastante vertical, hace así y hace así, hace como una S. Exacto. Esa S está perfecto, depende qué tan compacto está. Esto puede hacer algo así. No es que va derecho hasta un punto y después se va para allá. Siempre es una curva, o sea, el modelo numérico hace esa cosa tal vez, pero el suelo real hace una cosa así. Y después por tema de medición, muchas veces nos pasa que se nos va un poco para allá y tenemos a veces una curva así experimental, pero está más vinculado a temas de ensayo, a temas de cómo medir bien todas estas cosas, porque cuando tenemos suelos muy compactos tenemos ciertos problemas, aparte de todo el tema de qué estás midiendo, qué tan preciso es tu traxial, dónde tenés la celda ubicada, si está dentro o está afuera, podés captar mejor esa dilatancia, porque al aumentar la presión de poro, tenés fricciones y esas cosas que te molestan, hacen a veces difícil la interpretación del resultado. Pero, en principio, en trayectoria
QP bien, o sea, trayectoria QP Cambridge, esto en trayectoria drenada siempre debería empezar a izquierda de esa vertical. Es muy común que a veces se nos vaya un poco a la derecha. No debería pasar, pero pasa. Lo otro que tenemos que, si se te va muy para allá, muchas veces es culpa de que saturaron mal la muestra. Porque justamente, si te fijas, la trayectoria drenada es esta. Entonces, si saturaste mal tu muestra, muchas veces empieza con una trayectoria drenada y después te hace esto. Por eso es problema de saturación. Cuando vean, no estamos hablando de laboratorio de suelos ni interpretación de laboratorios, cuando vean el comienzo de la trayectoria no drenada, asegúrense que no se está moviendo una en 3. Si se movió una en 3, estaba mal la saturación. Por más que les digan que el B era 0,95, si se te fue en esa trayectoria, estaba mal la saturación. O algún problema tuvieron con presiones por. Bien, a lo que iba con todo esto, que es extremadamente importante, que entender que la resistencia no drenada está vinculada justamente a las rigideces y no únicamente al fin. Bien, ahora, para poder modelar este comportamiento, existen muchas opciones. Dentro de lo típico, generalmente las dos aproximaciones son o usar parámetros efectivos o usar parámetros exclusivos no drenados. Parámetros efectivos se basa en la idea de que tu modelo constitutivo, si le das bien la rigidez, le das bien la resistencia, le das bien todos los parámetros, ese modelo material con ese set único de parámetros te capta bien la trayectoria drenada y te capta bien la trayectoria no drenada. Pero tenés que calibrar muy bien el modelo, tenés que calibrarlo, no solo tiene que estar muy bien calibrado la elección de los parámetros, sino tenés que estar contrastando resultados de ensayos muy buenos, porque si tus ensayos no son buenos, no los vas a poder calibrar bien. Y después tenés que usar un modelo constitutivo apto. O sea, no cualquier modelo constitutivo te va a captar bien esa idea, va a captar bien ambas trayectorias. Pero la idea es que con un único set de parámetros le das parámetros, entre comillas, drenados, y después esa rigidez que le asignás una rigidez elástica y una plástica que te va a captar automáticamente la resistencia no drenada del material. Este es un approach. El otro es usar directamente parámetros no drenados. Y para parámetros no drenados, lo recomendable es rigideces efectivas y solo la resistencia no drenada se la asignás vos. O sea, en vez de darle un phi y que la caída de esa resistencia es la interacción entre rigideces y la superficie falla, vos le das directamente un valor máximo de SU, siendo SU el Q dividido 2. O sea, la carga, el corte que vos tenés, dividido 2, hago un pequeño dibujo. Tenemos tau, tenemos sigma, tenemos nuestra circunferencia de Mohr. En falla, asumiendo que eso es falla, esto es phi y esto está vinculado al SU. O sea, el SU se mide así. Que nuevamente ese SU no es física, o sea, esa resistencia no drenada no es física, es el valor que me dice en esa elección. Pero hay muchos modelos constitutivos donde directamente uno le da el valor del SU. En Praxis, para tener en cuenta estas cosas, primero hay que elegir el modelo constitutivo y después de elegir el modelo constitutivo, para un mismo modelo constitutivo te da varias opciones. Te da 3. Las caritas les simbolizan lo que nosotros pensamos del método. El método A es justamente todos parámetros efectivos. Nosotros le damos rigidez en parámetros efectivos, parámetros de resistencia efectivos, o sea, un C y un phi, propios, mismo drenado que no drenado. Le decimos
no hay cambio de volumen y el modelo automáticamente calcula el comportamiento no drenado lo mejor que puede. Este es el método ideal. El método B es, le damos parámetros efectivos, pero le damos la resistencia en términos totales de SU. Decimos resistencia en términos totales, porque como ustedes saben, sigma es sigma prima más U, depende cómo estamos, ese módulo está mal puesto, tomando signos. Nosotros sabemos que la resistencia en realidad es en términos efectivos, está acá. Cuando asignamos esta resistencia de esta forma, lo hacemos en términos de resistencia total, en términos de sigma, y no de signo efectivo. Y nosotros, entonces, cuando entramos a Plaxis, después recuérdenos mostrar esto en Plaxis, que nunca nos olvidamos de mostrarlo, cuando le decimos el material es no drenado y es Mol Coulomb te acepta A, método A y te acepta método B. Cuando estás en el método B, le das el SU. Cuando Mol Coulomb le das el método A, le tenés que dar Seifi. Justamente el Mol Coulomb es un caso donde si queremos usar Mol Coulomb, tenemos que usar el método B. Porque Mol Coulomb es plasticidad perfecta. Al hacer plasticidad perfecta, no hacemos esto. Y en plasticidad perfecta me movía vertical hasta acá. Y Mol Coulomb no iba a calcular bien ese valor de SU. Entonces, si hacemos Mol Coulomb, si queremos realmente usar ese modelo, usemos el método B para poder dar una resistencia correcta. El método C quedó medio por razones históricas y en ciertos modelos constitutivos donde requerimos usar el método C. Pero es un método que no tiene nada de física. Cuando hacemos el método C, detalle, el método B permite cambios volumétricos. Justamente no está calculando resistencias no drenadas. Cuando hacemos el método B, no está imponiendo una deformación volumétrica igual a 0 para que levante presión de poro, para que baje tensiones efectivas. No hace nada de eso. No genera presión de poro. Cuando hago el método B, no hay presiones de poro y justamente lo hace en términos totales. O sea, se olvida del término de U y trabaja en términos de sigma. Sigma total, no sigma efectivo. Es el método B. En el método C tampoco impone deformaciones volumétricas nulas. Lo que hace para intentar imponer deformaciones volumétricas nulas es asignar rigideces extremadamente altas. Y para hacer eso, impone un valor de Poisson cercanos a 0,5. Cuando tenemos 0,5 de Poisson, la deformación volumétrica es 0 por elasticidad. Entonces, impone un Poisson cercano a 0,5 y la rigidez directamente le impone con un valor extremadamente alto. Y después, por separado, le tenemos que imponer el SU, le tenemos que dar el valor de SU. Esto no está basado en nada de la física y aparte tiene temas numéricos. Entonces, no es un buen método a utilizar en general, excepto que algún modelo particular lo requiera. Pero generalmente los modelos que lo requieren no suelen ser buenos modelos, buenos del punto de vista de física. Bien, para ir un poco más en detalle, el método A es el método preferencial. En el método A imponemos una deformación volumétrica igual a 0. Recuerden que esto también no es físicamente correcto, o sea, no tenemos nunca deformación volumétrica igual a 0, algo de flujo se me escapa, pero bueno, es un caso extremista. Punto a punto de la malla, ningún punto tiene deformación volumétrica. Imponemos esto. Para imponer esto, impone también una rigidez del agua, porque hace cuánta tensión levanta el agua y cuánta tensión levanta el suelo. Cuánta tensión va a la presión de poro, cuánta carga va a la presión de poro y cuánta carga va al suelo, depende de rigideces. Asigne un valor de rigidez del agua. Esa rigidez del agua es muy alta, pero no tan alta como la real, porque en elementos finitos, si tenemos dos rigideces que son muy distintas, tenemos problemas de convergencia. El autovalor de la matriz de rigidez
no está feliz. Entonces asigna un valor muy alto, pero no tan alto. Y después calcula el problema valor de frontera, el problema que tiene que resolver elementos finitos, resolviendo la parte fluida y la parte sólida a la vez, imponiendo esto punto a punto. Este método es el método que tenemos que usar cuando tenemos plasticidad con endurecimiento, porque plasticidad con endurecimiento capta este comportamiento real de los suelos. Entonces, con el método A lo vamos a captar de forma correcta. Responde ese comportamiento al comportamiento real si lo tenemos bien calculado, y si está bien calculado, bien calibrado y es un modelo correcto, el valor final que llega es un valor de SU razonablemente bueno. El problema es que es más laborioso de calibrar, porque para calibrar este SU no tenemos que solo calibrar SU, tenemos que estar jugando con cuánto vale phi, cuánto valen los distintos valores de rigidez, para después ver qué SU me termina dando y que esos valores representen bien el SU y bien las rigideces, entonces es más difícil. Y después, si tenemos modelos con plasticidad perfecta, no lo podemos utilizar el método A, o no es recomendable utilizar el modelo, porque el modelo con plasticidad perfecta se te va para acá arriba y sobreestima la resistencia no drenada. Para eso existe el método B, donde imponemos un SU, entonces le damos un valor de SU, y al darle un valor de SU, plasticidad perfecta va a llegar hasta ese valor. No va a captar bien las deformaciones, no va a captar bien presiones de poro, no conoce presiones de poro, porque justamente funciona en tensiones totales, pero tampoco va a calcular bien las deformaciones hasta llegar a ese punto, pero me da un buen análisis en cuanto a cuándo plastifica el suelo, aún sin conocer phi, conociendo solo SU, le informo SU. Evita que en plasticidad perfecta la resistencia me dé por arriba. El problema es que en realidad el SU no es un valor constante. El SU depende de varios valores. La resistencia no drenada no es un número. En cálculos simplificados decimos que la resistencia no drenada es 20 kPa, pero en realidad esa resistencia depende del grado de consolidación que tenemos y de las presiones efectivas. Un mismo material, cuando vamos bajando en profundidad, tiene más resistencias porque el SU depende de las tensiones efectivas. O sea, porque la resistencia, dicho mejor, la resistencia de los suelos, inclusive la resistencia no drenada, es en tensiones efectivas. Entonces, cuando aumento el confinamiento en profundidad, SU también va variando. Bien, esa limitación. Después, este método me obliga a usar un modelo distinto, no un modelo material, sino un set de parámetros para drenado y otro set de parámetros para no drenado, lo cual es más molesto. No tendríamos que nunca utilizarlo en plasticidad con endurecimiento. Y, por último, calcula más las deformaciones. No está escrito acá, pero al no imponer deformaciones volumétricas iguales a 0 y no tener nada con rigideces extremadamente altas, me estima mal las deformaciones y desplazamientos de la estructura. Por último, tenemos el método C. Que el método C es un método físicamente muy limitado. Impongo SU, impongo un Poisson muy cercano a 0,1. No tengo presiones de poro, de hecho no tengo física de material poroso como dice ahí, es un material elástico prácticamente. Y la única ventaja que tiene es que es muy similar a muchos métodos analíticos. Siempre estas cosas simplificadas, siempre no, pero muchas veces estas cosas simplificadas se basan en las hipótesis de los métodos analíticos, que lo requeríamos en un método analítico para poder hacer cuenta. En los métodos analíticos necesitamos soluciones cerradas, para tener soluciones cerradas simplificábamos, pero en métodos numéricos no es necesario. Las limitaciones es que al tener un Poisson cercano a 0,5, tenemos una deformación volumétrica muy alta, que vuelve a ser muy mala por temas de elementos finitos. Esa matriz de rigidez va a estar mal condicionada. No predice presión de poro porque no sabe lo que es un poro y no sabe lo que es un agua. Lo que es el agua es un material
entre comillas, elástico. Las deformaciones son no realistas porque justamente está imponiendo a la fuerza las cosas. Estamos imponiendo ese U, entonces no podemos por separado hacerlo trabajar con materiales que tienen ángulo de fricción como parámetros, y solo es adecuado justamente para los modelos tipo el URI-CM y el NGI-ADP. Vamos a hablar más adelante del que son modelos en tensiones totales para justamente darle resistencias a dedo en trayectorias no drenadas. Este modelo vamos a hablar en particular porque este modelo lo que tiene es resistencia anisotrópica. Y para tener resistencia anisotrópica, a dedo ustedes asignan un montón de parámetros, o sea, a dedo no es la palabra, pero sin física de por medio, ustedes dicen, quiero esta resistencia acá, esta resistencia acá, esta resistencia acá. No tiene física, no puede generar una presión de poro que le dé esas resistencias, entonces directamente lo fuerza y requerimos usar un método tipo C en el comportamiento no drenado. Bien. Método B y método A son aceptables. Idealmente método A vamos a usar en los modelos. ¿Consultas hasta acá? Porque sigue. Se me está haciendo larga. Bien, todo esto es para simular deformaciones. Hay un modelo que se llama el modelo Janset, que es un modelo que nos va a venir particularmente bien para factor de seguridad. El modelo Janset no se suele usar durante construcción, no se suele usar durante etapas constructivas, se suele usar solo en la etapa de seguridad para calcular factores de seguridad. Se puede utilizar para otras cosas, pero no es un buen modelo, entonces, para deformaciones, entonces no lo recomendamos. Janset tiene su nombre en función de eso de ahí, y es un modelo justamente que es como los modelos que venimos viendo, así como Moore-Coulomb y Heck-Brown fue inicialmente una fórmula para calcular resistencia, que alguien eventualmente lo transformó en un modelo constitutivo. Esa fórmula para calcular resistencia es esta de acá, que nos dice que la resistencia no drenada depende de un parámetro material alfa multiplicado por sigma B multiplicado por OCR elevado a la M. Parámetro material, parámetro material. Lo que nos dice es que la resistencia no drenada aumenta con el confinamiento, más confinamiento en función de M, más resistencia no drenada. Es lo que pasa en arcilla. Y por separado, más sigma B, más resistencia no drenada. Entonces lo que tenemos es una fórmula que tiene una resistencia no drenada que aumenta con la profundidad, porque va aumentando sigma B, y que podemos hacerla aumentar con el valor del OCR. Si en vez de, o sea, está pensado para arcillas, pero si no tenemos arcillas, no pasa nada. Sacamos esto de acá, dándole un parámetro de M que no me afecte el OCR, o dándole OCR igual a 0. Y esto de acá es una buena fórmula, simple pero buena, para resistencia no drenada de las arenas. Un valor alfa multiplicado por sigma prima B. Esto es lo que se había propuesto en su momento. Lo queremos meter en un modelo constitutivo. Para meterlo en un modelo constitutivo no podemos hablar de sigma B. Sigma B físicamente no tiene ningún significado. Entonces, en vez de sigma B, lo vinculamos con sigma 1. Y para poder reemplazar el término OCR, en vez de tener que asignar un OCR, lo que hace es justamente vincula a medida que fue construyéndose cuál fue la mayor tensión sigma 1 que tuvo en su historia, cuál es el sigma 1 que tiene ahora, y eso es lo que utiliza para reemplazar OCR. Y después de sigma B, como dije, es sigma 1. Pero es la misma idea de recién, un SU, que al aumentar sigma 1, aumenta SU. No sé si vale mucho la pena hablar de estas relaciones. La que estoy tal vez más interesado es esta de acá, que justamente se
capa es lo que me da mi resistencia no drenada, y esa resistencia no drenada me da una pendiente M en trayectorias QP. Y esto quiere decir que, por ejemplo, QP, acá tenemos la de Mort Coulomb. Ya hemos dicho que los suelos hacen así hasta llegar a ese valor de CU. Bueno, justamente esta esta pendiente es M, y esa pendiente está vinculada a la resistencia. En términos no drenados está vinculado a este kappa, y ese kappa vale, digamos, 0,25, depende de nuestros suelos, pero los valores típicos son en arcillas valores de 0,21, 0,22, 0,25, cosas de ese entorno. Bien, esto es el modelo de Janset que se había propuesto como para estimar resistencia. Dentro de Plaxis está implementado el Janset como un modelo medio raro que se llama Mort Coulomb Janset, o sea, Mort Coulomb barra Janset. Y la forma que funciona este Mort Coulomb Janset es: el modelo inicialmente trabaja como el modelo Mort Coulomb que ustedes conocen, hasta que deciden activarlo. Tienen que ir a un lugar que dice Special Options, le ponen un 1 y se activa. Cuando se activar quiere decir se transforma en el modelo Janset. Era Mort Coulomb hasta que decidieron activarlo. Cuando lo activan, funciona como Janset. Tiene como parámetro material una rigidez, y esa rigidez está vinculada al valor de CU, haciendo que la rigidez aumente con el confinamiento. Gran idea. Entonces tiene una rigidez. El Poisson, G es un parámetro de entrada, Poisson es el parámetro de entrada, y después alfa es el parámetro material que me dice cómo cambia la resistencia con sigma 1, y M cómo cambia la resistencia con OCR. La variable estado es este sigma 1 max para justamente calcular el OCR, y este sigma 1 max, como dice acá, una vez que lo activé, esto no aumenta más. A medida que va avanzando el modelo, va calculando el sigma 1 max. Cuando lo activé, ese es el sigma 1 max que queda. No cambia más el OCR, porque justamente Janset está pensado para usarse solo para resistencia no drenada, no en el resto de la etapa. El modelo Janset es un modelo en tensiones efectivas, y como es en tensiones efectivas, perdón, al revés. El modelo Janset, lo dije mal, es un modelo en tensiones totales. Como está hecho en tensiones totales, le damos el valor SU. Como está en tensiones totales, no genera presión de poro. Entonces, si había presión de poros durante la construcción, la usa y va a usar ese valor, pero no genera presión de poro. Entonces, una vez que lo activo, lo tengo que siempre es un cambio de material. Cuando hacemos cambios materiales, los cambios materiales tienen que estar asociados a etapas no drenadas. Entonces le activamos Ignore Undrained Behavior. Como lo vamos a usar para etapas no drenadas, le vamos a asignar un material no drenado, tipo A. Y durante el comportamiento drenado va a trabajar como Mort Coulomb hasta que lo active como Janset. Esto es un ejercicio por si quieren hacer el modelo con Janset, de hacer un suelo con cierto peso encima e ir construyendo este tanque siguiendo estas instrucciones. Me voy a saltear el enunciado para ir a lo que querríamos ver idealmente del C-modelo. Tengo entonces, vuelvo acá un segundo, un suelo. El suelo voy a depositar el tanque. Este tanque lo voy a construir en 4 etapas de 50 kPa, o sea, aumento 50, después llego a 100, después a 150 y después está a 200. Y entre etapa y etapa lo dejo consolidar. Construyo una parte que me levanta presiones de poro y lo dejo consolidar. Y lo que vemos acá es el comportamiento real que hubiese tenido ese suelo.
empiezo a construir, primero construyo hasta acá drenado, levantó algo de presión de poro, pero tampoco es drenado. Tiene una trayectoria con drenaje parcial, llega hasta acá, lo dejo consolidar, y cuando lo dejo consolidar, se mueve así. Esto, al consolidar, disipa presión de poro, cuando disipa presión de poro, baja su... cuando disipa presión de poro, sube su presión efectiva. Esto consolida, y ahora empieza una etapa no drenada. ¿Te escucho? ¿Qué tipo de fundación tiene el tanque? ¿Solo el anillo o es todo una losa? ¿O es independiente? ¿Me repetís, perdón, que no entendí? ¿Qué tipo de fundación tiene el tanque? ¿O es porque está apoyado directamente sobre el suelo con un anillo? Está apoyado directamente una sobre el losa suelo. de función. Igual, la verdad que no, en este ejercicio no nos cambia tanto. O sea, está apoyado el tanque sobre el suelo. Si acá ponemos una losa o no, nos va a cambiar qué tanto se distribuyen las tensiones. O sea, si eso apoya directamente sobre el suelo o tiene algún tipo de losa, nos cambiará un poco cómo se distribuyen las tensiones. Para simplificar ahora el problema está siendo explicado como si fuese directamente una carga sobre el suelo. Porque no estamos viendo la física real del tanque, estamos viendo un poco cómo trabajaría este suelo en esas condiciones. Sí, ok, lo siento. Bien. Entonces, llegamos hasta acá, consolidamos, baja presión de poro. Hay una nueva etapa constructiva, como la nueva etapa constructiva se hace de forma rápida, esperaríamos un comportamiento no drenado, y el comportamiento no drenado se movería hasta acá. Levanta presión de poro, consolidamos, baja presión de poro, levanta presión de poro, baja presión de poro. Siempre que el punto se mueva hacia la izquierda, está levantando la presión de poro, porque baja P'. Siempre que los puntos se mueven a la derecha, está bajando la presión de poro, subiendo P'. Y justamente dejamos consolidar, porque si yo hubiese seguido cargando, hubiese llegado a tocar acá, y si tocaba acá, se me cae mi tanque. Entonces cargo, consolido, cargo, dejo disipar. Si vemos esta trayectoria en tensión vertical y deformaciones verticales, deforma hasta acá. Cuando consolido, sigma B se mantiene constante, se deforma y baja. Aumento sigma B, consolido, se mantiene constante y va bajando. Entonces, esto es lo que hubiésemos esperado ver. Ahora, cuando usamos estos modelos simplificados, lo que tenemos es este comportamiento. Llegaba hasta acá, inicialmente drenado o drenaje parcial. Y si yo hago una trayectoria no drenada, perdón, sí, si yo hago una trayectoria no drenada, como el modelo Janset es plasticidad perfecta, se mueve vertical para arriba. Y después dejo disipar. Y después hago una trayectoria no drenada y se mueve vertical para arriba. Y después dejo disipar. Y después hago una trayectoria no drenada vertical para arriba. Estos modelos de plasticidad perfecta, las etapas no drenadas se mueven para arriba. Y lo que tenemos que tener cuidado es, en realidad el punto se movió de acá hasta acá y le faltaba este tramito para fallar, para tocar la superficie de fluencia y fallar, la superficie máxima de fluencia y fallar. Ahora se está moviendo de acá hasta acá y se va a seguir moviendo para arriba para fallar. Y como se mueve para arriba, tal vez hubiese sido bueno dibujar acá la otra. Si yo hubiese puesto esto como el M resistente, se hubiese movido todo esto y recién acá hubiese tocado la superficie de fallo. Porque al moverse en vertical, esta distancia es mucho más grande que esta distancia. Entonces tenemos que tener cuidado y asignarle un M correcto para que me asigne las proporciones de las distancias en las direcciones correctas.
el modelo Jansep, al justamente hacer estas cosas, los modelos de plasticidad perfecta, no captan bien la generación de presión de poro. Lo que sí capta bien es la resistencia no drenada. Y por eso el modelo Jansep, es lo que dije antes, es un modelo que recomendamos usar únicamente para cálculos de factores de seguridad. Cuando están haciendo factor de seguridad, el factor de seguridad calculado tipo Jansep nos da un muy buen resultado, en particular porque el SSR que calculamos con Jansep nos da la misma idea de lo que es el factor de seguridad no drenado que estamos acostumbrados. Esto, Jansep, sirve para calcular SSRs y que nos dé factores de seguridad con la idea de lo que estamos acostumbrados. Bien. Lo que sí, Jansep genera mal presión de poro, porque es plasticidad perfecta, y también genera mal superficie de falla. Cuando mi suelo falla, y acá estamos viendo un suelo que falla en trayectorias no drenadas, el suelo falla cuando está en trayectorias no drenadas, este suelo localizó en esa banda, y la inclinación de esa banda es 45 más phi sobre 2. Esto es como realmente falla el material. Y falla en 45 más phi sobre 2, porque el suelo cuando falla, en realidad el punto de falla es este. Estamos acostumbrados a hablar de la resistencia no drenada como que es el punto que está ahí acá arriba, pero en realidad el punto que está fallando es este. Y como falla en este punto, la banda de corte se alinea en esta dirección, que es 45 más phi sobre 2. Cuando usamos Jansep, nosotros a Jansep le damos una resistencia en esta dirección, o sea, nosotros a Jansep le asignamos nuestra resistencia no drenada desde ahí. Y cuando le asignamos esta resistencia no drenada así, le estamos diciendo al suelo que falla en ese punto. Y entonces cuando falla con Jansep, falla con una pendiente de 45 grados. Está mal. Eso, a lo que es elementos finitos, genera que cuando yo vea la superficie de falla que me da Jansep, la superficie de falla que me da Jansep está mal en ángulos de 45 sobre 2. Y al estar mal la superficie de falla, en realidad no solo está mal la formita que veo en un programa, sino que está calculando mal el factor de seguridad, porque está calculando el factor de seguridad a la superficie de falla equivocada. No es un problema gigante en general, pero es un problema. Sepamos que está calculando mal esa superficie de falla, me está calculando una superficie de falla extremadamente circular y no está captando la influencia del ángulo de fricción. Esto está explicado también en el artículo de LAD. El artículo de LAD, nuevamente, es un artículo bastante extenso que trata de varias cosas de etapas constructivas, de cómo calcular etapas constructivas, pero lo que más tiene es el más importante es el tema del comportamiento no drenado. LAD, hace rato o sea, mucho antes de este año que se sabían estas cosas, que se venían escribiendo, pero hizo para esa lecture, Terzaghi Lecture, es una clase magistral que se da todos los años, y Tasso siempre dice que es el Oscar de los de suelos. Es como el premio más importante que te pueden dar una Terzaghi Lecture, y LAD hizo este trabajo extremadamente largo, extremadamente completo para esta lecture. No sé cómo decir lecture en castellano. LAD trabajó en otras cosas. Entonces, también trabajó en el tema de la anisotropía y cómo calcular resistencias. La resistencia no drenada no solo depende del OCR y de la profundidad,
La resistencia no drenada también depende de la dirección, y no es lo mismo un triaxial isotrópicamente calculado, no es lo mismo calcular la resistencia en un triaxial consolidado isotrópicamente que consolidado anisotrópicamente. Entonces también, perdón, si están entrando en este tema, entren en el tema del casero y cómo el casero afecta esa resistencia, vinculado todo esto a justamente la generación de presión de poro. Cuando vienen con un valor inicial casero, la presión de poro que generan es distinta, haciendo que en trayectorias de consolidación casero, compresión y extensión, generen distintas presiones de poro que generen distintas resistencias. Comportamiento no drenado es muy, muy divertido, pero no vamos a entrar en todo esto hoy. Sepan que es divertido y hay más para sacar. Últimas diapositivas de la clase de hoy. Eterna. No sé si voy a dar la segunda presentación hoy. Últimas diapositivas para redondear todo esto en más trayectorias de tensiones. Tenemos un suelo denso, y acá, último cambio, antes decía otra cosa, después dije, bueno, puedo poner arena densa, y ahora me quedó suelo densa en un excelente español. Tengo un suelo denso y voy a usar un modelo con phi constante. Phi constante es, como nosotros sabemos, acá estamos. Phi en realidad es phi CD más dilatancia. Phi constante, se está olvidando el factor de la dilatancia, está olvidándose el hecho de que el phi depende de la presión y de que el phi depende del OCR o de la relación de vacíos. Entonces, phi constante es lo que hacen casi todos los modelos constitutivos que tenemos. Un valor de resistencia constante y que no evoluciona con la presión o la relación de vacíos. Casi todos los que vamos a ver en este curso. Hay modelos que son mejores o que tienen más cosas. Bien, phi constante. Lo que hubiésemos querido ver está en punteado. Un suelo denso inicialmente contrae hasta que llega un valor máximo, dilata, baja y después llega a su estado de volumen constante. Esta es la trayectoria drenada que hubiese tenido el suelo denso. Cuando esto lo quiero pasar a resistencia no drenada, es esta vueltita acá. El suelo empieza muy similar a la otra curva, más rígido. Fíjense que la roja está más a la derecha que la verde, porque tiene la rigidez del agua, que lo está ayudando. Arranca más rígido, pero empieza a generar presión de poro. El suelo quería contraer, pero no puede contraer, entonces levanta presión de poro y hace así. Esta pequeña caída que está haciendo se llama ablandamiento no drenado. Puede ablandar o puede no ablandar en función de qué tanto contrae. Pero mientras más contrae, más cae esto. Si hubiese contraído menos, hubiese hecho así. Empieza, quiere contraer hasta cierto punto, y después, como el suelo es denso, llega un punto donde quería dilatar, y como quiere dilatar, empieza a bajar la presión de poro, y empieza a bajar la presión de poro hasta que deja de dilatar y se mantiene un valor constante. La dilatancia en la vida real tiene un límite. En trayectoria drenada contrae, dilata, constante. En trayectoria no drenada quería contraer, quería dilatar, constante. Y ese quiere contraer o quiere dilatar, presiones de poro. Esto en trayectoria Q epsilon, esto en trayectoria, esto en trayectoria QP. Está dado vuelta y es molesto, pero era para incluirlo en un mismo gráfico. Trayectoria drenada. Queríamos que suba y que baje. El suelo realmente sube y baja. Ahora, todo esto que queríamos que el suelo denso, que sabemos que el suelo denso hace, cuando tengo un valor constante del ángulo de fricción, no lo puedo representar. Porque cuando tengo un ángulo constante del ángulo de fricción, el valor
el Q sube hasta su valor máximo y se mantiene constante. Los modelos con ángulo de fricción constante no captan esto de acá. Y entre ellos se incluye Hardening Soil Model, o el HSS. Los modelos que les voy a decir que son muy buenos modelos, hacen línea llena y no captan esto de acá. Y al no captar esto de acá, en trayectoria no drenada, hacen así y se van derecho para arriba. Lo cual no es lo que buscamos. En esta trayectoria, en vez de subir y bajar, el modelo va a subir y va a quedarse acá arriba. No va a ubicarse sobre el M correcto. El M correcto es este de acá, porque es el phi CB. En vez de pararse en el M vinculado al phi CB, se va a parar sobre esta pendiente que está vinculado a un M, que está vinculado a este phi que le asignamos de valor constante. En la trayectoria no drenada, eso significa que esta vueltita que hubiese querido hacer el suelo, debería haberlo hecho con phi CB. El suelo hace así y termina en phi CB. Entonces, debería haber hecho esto así con phi CB, pero si le doy un ángulo, si tiene un ángulo de fricción constante, y ese ángulo de fricción constante le agregué el término de dilatancia, va a hacer una vueltita y se va a parar en este M, que es el M correcto, incorrecto. Si tiene un ángulo de fricción constante, le doy un valor más alto, es usual darle un valor más alto para tener en cuenta el término de dilatancia, y eso hace que termine en un lugar incorrecto. No hay vuelta que darle, o evito el término de dilatancia, y ahí sí, si solo tengo el phi CB se me va a parar acá, pero no estoy captando todo esto. Si yo evito el término de dilatancia, básicamente mi suelo va a ser así. Y me voy a comer todo esto. Para poder incluir todo esto al mismo tiempo, necesitamos modelos que tengan ángulo de fricción dependiente de la presión y dependiente de la presión de la relación de vacío, que no es HSS, que no es HSM. Si yo tengo un modelo con plasticidad, con endurecimiento y adicionalmente una resistencia vinculada tanto a la presión como a la relación de vacíos, puedo hacer que el modelo numérico haga lo mismo que el suelo real. Para tener esto, existen modelos constitutivos más avanzados. Y nuevamente algunos de estos modelos o modelos que intentan hacer estas cosas, vamos a hablar en geotecnia numérica 2, pero no en geotecnia numérica 1. ¿Consultas? No. Bien. Con esto terminamos el módulo. Te escucho, Sonia. Ay, perdón. No, está muy diferente. O sea, algunas sí coinciden, pero otras no existen. Que estaba en el campus, en la presentación. Sí, lo que me está pasando, estoy intentando mejorar ciertas cosas de las diapositivas y las termino mejorando el mismo día, media hora antes, y por eso cometo errores de género en las palabras. Ahora termina la clase, termina la clase y mientras Nico Di Giovanni habla del TP2, subo al Drive la versión actualizada. Al Drive y no al campus, porque no me acuerdo la contraseña del campus, pero te la puedo subir al Drive. Después le pido a Nico que actualice el campus. Bien, esto de comportamiento no drenado se me hizo largo porque creo que es un tema complicado y tema importante de lo que es comportamiento de suelos. Para mí, comportamiento de suelos lo más divertido es comportamiento no drenado. Bien, hagamos un intervalo. Después del intervalo le voy a pedir a Nicolás que siga con el TP o hacemos consultas de Plaxis para hacer un descanso. Y veo si doy la otra presentación de factor de seguridad o no, en función de cuántas consultas tengamos y cuánto tiempo tengamos. Pero
pero es muy importante el entender bien comportamiento no ordenado para después saber cómo simular comportamiento no ordenado. Bien, son y 37, hagamos 15 minutos de descanso, 40, 50, menos 10. 7 menos 10, seguimos con la clase, con consultas de Plaxis, y después vemos algo del TP. Vale.